¿Qué ves en la pantalla? Es un corazón. ¿El corazón qué representa? Amor. ¿A Jesús? ¿Ok? Algunos le representa a Jesús. Jesús es amor. Pero ¿verdad que es? O sea, cuando tú ves este corazón, y no un corazón así muy médico, así todo, sino esta forma de corazón, que estaba tratando de hacerlo en la mano, ya no me sale, pero ¿cómo es? ¿Cómo le hacen? Así, ándale, así. ¿No? Entonces, pero ¿verdad que es como el símbolo universal del amor? Cuando tú ves un corazón, ni siquiera puedes ponerle amor. Si tú ves un corazón, dices, uy, ahí está bien padre, vamos a ir, debe ser un buen lugar. Y en la iglesia es importante hablar del corazón y del amor, y ahí está relacionado. ¿Verdad que es muy interesante nuestro corazón? ¿Trajiste tu corazón? ¿Sí? ¿Lo traes sano? Más o menos, ¿no? Por ejemplo, Dios habla a nuestro corazón. Qué interesante. Y no habla del órgano físico que está bombeando ahorita, latiendo, sino es todo un concepto esto del corazón. Por ejemplo, decimos, se alegra nuestro corazón, ¿no? ¿Está tu corazón alegre? O por ejemplo, se endurece o se engruesa tu corazón. Y en ocasiones traemos un corazón endurecido con alguien o en algún aspecto, en alguna situación por ciertos golpes de la vida que nos han dado. O por ejemplo podemos menospreciar, cuando decimos me menospreció en su corazón. Qué interesante, ¿no? Un corazón, por ejemplo, Dios cuando buscó el primer rey de Israel o el segundo rey de Israel, buscó a alguien conforme a su corazón. Qué interesante. Conforme al corazón de Dios. O decimos, Él es un sabio de corazón, o cuando estás quebrantado de corazón, tengo un dolor, ¿verdad que duele aquí? ¿Sí? Te duele en el corazón, desfallece el corazón. O, por ejemplo, el Antiguo Testamento termina diciendo que Dios va a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. Jesucristo habla de las bienaventuranzas y dice, bienaventurado el de limpio, humilde, sencillo corazón, ¿no? Y entonces, o sea, cuando nos llama la Biblia amar a Dios, nos habla hablando de todo corazón. No podemos estar enfermos del corazón, tener tesoros del corazón. Y este proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces, hablar del amor es hablar del corazón. Y hablar del corazón es hablar del amor, porque tú y yo debemos amar desde nuestro corazón. Y Dios ha impactado nuestro corazón cuando nos revela y cuando tú y yo recibimos su amor. Ahora, estamos hablando de un amor que es diferente al que podemos conocer y encontrar alrededor de nosotros en el mundo. Tú y yo estamos en medio del planeta, del mundo, y hay un amor condicional. Este amor dice, si me tratas bien, si me hablas bonito, yo te hablo bonito, pero si me hablas golpeado, yo te hablo golpeado. Entonces es un amor condicional, pero ese no es el amor al que nos estamos refiriendo. El amor que nos estamos refiriendo es un camino más alto. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, lo conocemos como el capítulo del amor. Cuando alguien te dice, oye, ¿tienes algo que yo pueda decir de la Biblia acerca del amor? Lo mandas a 1 Corintios 13. Es el capítulo del amor. Y Pablo, que escribe esta epístola a los Corintios, primero pone en el capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales y da 9 dones espirituales en el cual tú y yo debemos de crecer y desarrollarlos para bendición de otros. Y luego en el capítulo 14 habla acerca de no impedir el don profético y no impedir el hablar de lenguas y todos estos dones espirituales. Lo interesante es que, ¿sabes qué hay entre el capítulo 12 y el capítulo 14? El capítulo 13. Y el capítulo 13 es el capítulo del amor. Y Pablo, por ejemplo, termina el capítulo 12 diciendo en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Ese es el que estamos hablando. De eso vamos a estar tratando en esta serie. Este camino más excelente, que es el camino de amor. Y dice en el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. O sea, sin sentido, ¿no? Puedo crecer en todos los dones espirituales. Dice en el 2, si tuviese profecía, ¿quieres crecer en profecía?
y entendiese todos los misterios. ¿No se te antoja entender todos los misterios? Y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase monte. ¿No quieres tener esa fe que traslade, que mueva montañas? Sí, 2, 3, 4, sí, ok, más. Pablo dice, y no tengo amor, nada soy. Entonces fíjate qué interesante. Todo eso es bueno, mover montañas con la fe, el don de profecía, de revelación, etcétera. Todo eso es bueno, pero necesitamos encaminarlo en el camino del amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿no? Alguien que tú digas, repartió todos sus bienes para dar de comer a los pobres, tú dices, wow, ¿no? Pero Pablo dice, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, es muy interesante este capítulo 13. Ya luego Pablo continúa hablando de qué sí es amor y qué no es amor. Lo vamos a estudiar en el grupo Paz, no te lo pierdas. Nos vamos a ir profundo en 1 Corintios capítulo 13, pero lo vamos a leer hasta aquí nada más. Lo interesante es que Pablo nos está diciendo que este camino más alto, el camino del amor, tiene que ver con un camino que es diferente, o sea, a las cualidades que vemos a nuestro alrededor. Es un camino que vemos en la cruz. Es el camino, es el amor que vemos en la cruz, que Jesucristo manifestó por nosotros. Porque Jesucristo dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por amor o porque nos los merecíamos? Por amor, ¿verdad que no nos los merecíamos? Y entonces, este amor del que estamos hablando es dirigido a los no dignos de recibirlo. El amor que tú y yo manejamos es el que si es digno lo doy. Si ya me vio feo, mejor se lo retengo. Ley del hielo, un mes. Pero este amor que estamos hablando es un amor que precede de la naturaleza de quien ama. Dios es amor, no por ningún atractivo del amado. Wow, ¿no quieres un amor así? Yo creo que sí, ¿no? Y es lo que nos dice la Biblia, aún siendo pecadores, Pablo escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice en Romanos 5. Y entonces, este es el amor que estamos hablando, es un amor incondicional. Tú y yo no lo producimos, pero tú y yo lo podemos recibir de parte de Dios, porque Dios es amor. Este tipo de amor, Él es Él, y entonces nos los da y tú y yo podemos darlo. Pablo en 5 capítulos antes del capítulo 13 comienza el capítulo 8 de esta manera y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se me hace una gran frase. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y todo el capítulo 8, Pablo está hablando acerca de si debemos de comer o no lo sacrificado a los ídolos. En ese tiempo había adoración a los ídolos y lo que se sacrificaba luego lo vendían en el mercado y había todo este debate en la iglesia de Corintios si tenían que comerlo o no. Y Pablo dice, hazlo de acuerdo a lo que el amor te dice, para que no seas de estorbo para otros. Y entonces, esto es interesante y a mí se me hace una gran frase. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es bueno crecer en conocimiento, es necesario crecer en conocimiento, pero tenemos que tener cuidado de acompañarlo en crecer con amor. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, en ese entonces era Kevin Green, que acaba de partir con el Señor, el director del Instituto Bíblico, y me acuerdo que nos hacían una encuesta para entrar y nos preguntaban en qué ministerio servíamos. Y era un requisito para entrar al Instituto Bíblico. Y yo, como soy bien preguntón, le dije a Kevin, ¿y por qué pones este requisito? ¿Por qué no cualquiera puede entrar a estudiar el Instituto Bíblico? Y me dijo, porque si estudian el Instituto Bíblico sin servir, se echan a perder. O sea, en su experiencia ya habían visto esto, se echan a perder. Necesitamos servir para dar salida a ese amor, porque si nada más recibimos este conocimiento y no damos ese amor, nos envanecemos. Todos nosotros estamos creciendo en conocimiento, por eso estamos aquí los domingos y por eso tomamos los cursos y estamos en el grupo Paz. O sea, queremos y estudiamos por nuestra cuenta, queremos crecer en conocimiento. Es algo bueno, pero cuidado, el conocimiento envanece, el amor es el que edifica a la iglesia. Tú y yo debemos de ser discípulos de panes y peces. Panes simboliza la palabra, ¿no?
el hombre come, Mateo 4:4, ¿no? O sea, nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos ser discípulos que amen la palabra de Dios y crezcamos en conocer la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser discípulos de peces. Y los peces simbolizan a las almas. O sea, Jesucristo hizo pescadores de hombres a sus discípulos. Y tenemos que tener un amor para las almas. Y entonces este es un discípulo balanceado que es crecido en la palabra y está creciendo y madurando en la palabra, pero al haber también está creciendo en el servicio y amor por otros, lo está poniendo en práctica. Tenemos algunos jóvenes de aquí de la congregación que están en el Instituto Bíblico estudiando, o sea, de tiempo completo, y me escriben y me dan sus reportes, y es interesante porque en sus reportes me dicen todo lo que están haciendo de servicio. Los ponen a hacer todos sus dormitorios y los ponen a limpiar baños y los ponen a ir a las calles y compartir el evangelio y los ponen a llevar el mandado de los viejitos. Muchísimo servicio, y es de lo que me hablan. No me dicen nada de lo que están aprendiendo, y están aprendiendo muchísimo, y me encanta porque ese es un buen instituto que balancea el servicio con el aprendizaje, y entonces da un buen fruto. Lo que sucede es que los corazones se ensanchan para amar a otros. Kevin, el director del instituto, oraba así por nosotros, sus alumnos. Decía, Señor, ensancha sus corazones. Yo no entendía bien. Yo decía, pues amor quiere que corra un maratón y para que tenga más condición. Y no, estaba haciendo una oración peligrosísima, que nuestro corazón se ensanchara para amar más. Estamos leyendo 2 Corintios y Pablo dice esto ahí: mi corazón está ensanchado para ustedes, Corintios, y oro para que su corazón se ensanche para mí, que venga este amor. Entonces fíjate, el estudio de la Biblia debería de producir más amor por las almas, ¿no? Porque es el evangelio del amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el libro del amor. Algunos jóvenes que quieren hacer las jovencitas, recomiéndame una novelita de amor, ¿no? Te recomiendo un libro, un novelazo de amor, o sea, una historia verdadera. Cuando estudias la Biblia, o sea, estás leyendo, nada más te viene el suspiro de, wow, un Dios que deja el trono, se hace hombre y muere por nosotros. ¿Qué más increíble historia de amor necesitas? Y entre más tú y yo estemos en esta historia de amor, lo lógico es que crezca nuestro amor por otros. Esa es la salida de todo lo que vamos recibiendo, porque aprendemos quiénes somos, pero también aprendemos para qué estamos aquí ahora con esta identidad restaurada. O por ejemplo, cuando oramos, la oración es un regalo que Dios nos da para sus hijos. Esta plática, que la oración es platicar con el Padre. Yo como hijo, porque he creído en Jesucristo, puedo platicar con mi Padre en los cielos. Y cuando tú y yo oramos, hay un crecimiento en el amor por otras personas, porque oramos por otros, ¿no? Esa es la intercesión. Ejemplo, hace muchos años, cuando yo era más joven y guapo, un día fui con mi pastor porque tenía una persona atorada. ¿Nunca has tenido a alguien atorado? ¿Sí? Así como que se te atora en el pescuezo, así como que lo traes aquí entre las extrañas y nomás así como que traes el intestino. ¿Sí? Ya, no voy a explicar más. Pero bueno, entonces yo llegué con mi pastor y le empecé a hacer catarsis, ¿no? Dije, no, es que este cuate me hizo y me hace, y yo no lo escogí de enemigo, pero piensa que yo soy enemigo. Le empecé a decir todo y mi pastor nada más me escuchaba. Y después me dijo, ¿y ya estás orando por él? Y yo dije, pues ya la perdió mi pastor, ¿no? ¿Cómo voy a orar por él? Si es mi enemigo. Y me acordé de las palabras de mi Señor Jesucristo: amen a sus enemigos. Y mi pastor Sergio me enseñó esto: empieza a orar por él y vas a ver que tu amor por él va a crecer. Porque tú no puedes orar por alguien y no amarlo. Varios de ustedes ya les agregué como 10 nombres a su lista de oración. ¿Verdad que sí? Entonces, nuevamente, porque a veces no buscas tus enemigos, pero de repente salen enemigos, alguien te busca pleito. ¿Qué tienes que hacer? Lo metes en tu lista de oración. Y entonces tu corazón va a estar sano. Y obviamente vas a orar por él, no es para que le caiga el fuego del cielo. No, vas a orar por él para que Dios lo bendiga, lo cuide, lo alcance. ¿Sale? Entonces la oración
debe de hacer crecer nuestro amor por otras personas. Si hay alguien que se te está atorando, así el vecino que de repente como que se me quiere atorar, empiezas a orar por él y la bendición de Dios va a llegar a él. El servicio también, cuando servimos, nos lleva a llevar a amar, como el ejemplo de estos del Instituto Bíblico. Pero todo lo que hacemos aquí en la iglesia, ¿tú sabes que es por puros voluntarios? A lo mejor tú dices, no, es que allá hay unos profesionales y no, hombre, si te dije, son puros voluntarios. Todos nosotros damos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro servicio, porque hemos aprendido que es más bienaventurado dar que recibir, y cuando das trae una sanidad en nuestro corazón y Dios nos está ensanchando. Quiero ir a un pasaje en un momento en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 10. Y lo conocemos como la parábola del buen samaritano, y quizás estás familiarizada con la parábola del buen samaritano, pero vamos a estudiar desde el principio, que comienza antes de que Jesucristo dé la parábola, y dice en el versículo 25 del capítulo 10: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces es interesante porque era alguien que se dedicaba a conocer las Escrituras, un intérprete de la ley, ¿no? Y luego, aunque su pregunta trae medio maña, porque dice que fue para probarle, a mí me encanta la pregunta, creo que es una muy buena pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? O sea, qué buena pregunta, ¿no? ¿No quieres tú contestarla? Yo sí quiero contestarla. Cantábamos que podamos perdernos en la presencia de Cristo por la eternidad, porque lo contrario es perdernos de Cristo por la eternidad. No queremos esto, queremos estar con Cristo. Entonces, esta es una muy buena pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa es la respuesta de Jesucristo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, con todo vamos a amar a Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A tu prójimo qué? Amarás. Entonces fíjate, da este mandamiento que en otro momento Jesucristo resume toda la ley y los profetas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume la ley y los profetas. Son estos dos mandamientos que son como las bisagras de nuestro corazón. ¿Sabes qué sostiene a tu corazón? Dos bisagras: amar a Dios y amar a tu prójimo. Si estás mal en uno, tu corazón está así medio caído y rechina, ¿no? Pero si los tienes fuerte, está funcionando bien. Entonces, amarás, de eso estamos hablando, ¿no? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, nuestra vida está en dos dimensiones. La dimensión vertical, ve esta gráfica. La dimensión vertical, en donde tú y yo tenemos una relación de amor con nuestro Padre en los cielos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Algunos dicen, oye, ¿no es mucho? No, es poco. Es poco. Amar a Dios. Pero que yo creo que en lugar de dos mandamientos es uno solo, ¿sí? Porque la puerta necesita las dos bisagras, ¿no? El otro es amar a nuestro prójimo. Esta es la relación horizontal, como a ti mismo. ¿Verdad que te amas a ti mismo? ¿Sí? No, en la mañana me eché unos chilaquilitos y le puse crema e hice un tocinito, hice mi licuado de frutas y yo sé que te amas. ¿Sí? Bueno, de esa manera tú y yo tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, estas dos dimensiones de amor que tú y yo debemos de expresar están relacionadas y están interconectadas. Forman la esencia de nuestro ser y de nuestro hacer. Y Jesucristo resume toda la Biblia en estos dos mandamientos que yo creo, yo le digo, es un solo mandamiento, porque no le puedes quitar una parte. Algunos dicen, no, yo nada más amo a Dios y a los otros ley del hielo. No, no funciona así. Si amas verdaderamente y correctamente a Dios, explotas en amor por otros. Algunos dicen, no, yo amo a otros, pero como Dios estoy empleitado. Pues no funciona, ¿sí? Están relacionadas. Y lo interesante es esto, este amor del que estamos hablando proviene
de Dios. Tú y yo no lo tenemos ni lo fabricamos. Tú y yo lo recibimos y lo repartimos. Lo recibimos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Crees en Jesucristo, recibes este amor y entonces tu corazón está lleno de este amor y ahora con ese mismo corazón vas y amas a otros, repartes ese amor. Y entonces fíjate qué interesante, porque a continuación este intérprete de la ley, versículo 20, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora es interesante, porque esto de justificarse, nos vamos a identificar en esto. ¿Verdad que hay veces que te justificas y ves a alguien en necesidad y tú dices: ese no es mi responsabilidad? O no me dejes solo. O sea, y como que ese no es de familia, no, ese ni de la fe es, no, o sea, y te empiezas a justificar. Y entonces este hombre dice, justificando, se preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Otra buena pregunta. Y Jesucristo le responde con una parábola. Acuérdate, una parábola es una ilustración de la vida real que Jesucristo da para revelar un concepto o una verdad más profunda y más grande, pero también que nos demanda que tú y yo respondamos en acción. Respondiendo Jesús dijo, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el lugar de adoración, e iba a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No estaba muerto, estaba medio muerto. ¿Sale? Ahora, este cuate puede ser o representar muchas necesidades que hay alrededor de nosotros en la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no has visto hoy cómo las motos abundan ya? Todo el mundo quiere andar en moto y el otro día vi una familia, eran como 5 arriba de una moto y sin casco, ¿no? Yo digo, si se caen, son unos irresponsables, yo no los voy a ayudar. O sea, porque a lo mejor empiezas a pensar, pues este medio muerto, ¿para qué andaba solo? ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? No fue a una buena hora, ¿no? Y entonces, nuevamente, ya te caché, porque yo también me caché. O sea, podemos empezar a poner excusas, ¿no? Y aquí viene un momento la clave de esto. Y entonces dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces, venía también alguien de Jerusalén a Jericó, un sacerdote, ¿sí? Vamos a tropicalizarlo a nuestros tiempos. Este era un pastor. ¿Vale? Este era un pastor. Entonces aquí está el pastor y venía del domingo. El domingo ya se había chutado 3 reuniones, ¿no? Y le echó todas las ganas y predicó y saludó a la gente y sonrió y recibió como 45,000 abrazos y besos. Ya venía desgastado el pobre hombre. Y venía bajando y dice que viéndole, ¿sí? Llegó cerca del lugar, dice, viéndole pasó del lugar. O sea que no es que no lo vio. No es que no detectó, no es que no me fijé bien, es que pensé que ya estaba muerto y entonces me pude haber, o sea, dice que le vio. Y luego dice, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Entonces aquí tienes el levita, pues vamos, es un servidor, alguien así de los edecanes. Hoy tengo un edecán por acá, ¿sí? Moy, andas por ahí, ¿dónde están algún edecán? Chava, ¿quién está por ahí? Levanten la mano un edecán. A ver, vente. Sí, voy a jalar hoy un edecán. Entonces, vamos a ilustrarlo así. Entonces, está el pastor y está el edecán, ¿sale? Y entonces, estamos aquí y somos los profesionales, ¿sale? Señor profesional, ¿cómo está usted, Víctor? Es Víctor. Dale un aplauso a Víctor para que se anime, imagínense. Yo nomás venía a servir de edecán. Sí, entonces, o sea, venía el pastor, ya venía trabajado, pasó de largo y a lo mejor Víctor, ¿no? Dice, pues ahí va mi pastor y si él lo brincó, pues yo soy oveja obediente, ¿no? Y entonces yo voy y lo brinco. Ahora, lo interesante es que muchas veces tenemos a los profesionales o nos pensamos profesionales y esto puede ser un estorbo en el servicio. Porque a continuación habla del samaritano. ¿Quién representa el samaritano? Ese es el congregante común y corriente, ¿sale? Entonces, el samaritano son ustedes, los congregantes, los dormidos y los despiertos, todos, ¿sale? Que saliendo de aquí se encuentran a alguien, pero lo que sucede es que quizá Víctor y yo
podemos tener un estorbo por el manto, sí, aquí está el manto, ¿no? El chaleco, por la posición que tenemos. Y podemos decir, yo ya di, yo ya serví, que alguien más atienda esta necesidad. Como que mi cuota, ¿verdad que te estoy cachando? Como que mi cuota, o sea, si fuera miércoles todavía, pero el domingo yo ya excedí mi cuota, 3 reuniones, no hombre, o sea, ¿sí? Gracias, Víctor. Entonces fíjate qué interesante. Porque ahora viene el samaritano y el samaritano son ustedes, ¿sale? Y entonces dice, pero un samaritano, entonces un samaritano representa a alguien que no tenía ese manto o esas credenciales, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, los 3 lo habían visto. Dice, fue movido a misericordia. Y aquí está la clave. Porque los 3 lo vieron, pero solamente el samaritano fue movido a misericordia. Hay una definición para misericordia y una definición para gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Hay un regalo así de cumpleaños, no te lo mereces y lo recibes, esa es gracia. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y quizá este pobre amigo, el medio muerto, ¿sí?, podemos argumentar que se merecía lo que recibió, porque muchas veces somos así, ¿no? Se metió en problemas, pues algún pecado debe de tener, ¿no? ¿Verdad que sí? Empezamos entonces a juzgar y a hacer conclusiones. Pero lo interesante es que el samaritano que fue movido a misericordia, fue movido no a dar lo que se merecía, ¿sí?, sino a no darle lo que se merecía. Y entonces dice la parábola, y acercándose, no lo paso de alto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Quizá llevaba el mandado para su casa. Su esposa le dijo, me traes 2 botellas de vino y 2 litros de aceite, ¿no? Pues se los gastó. O sea, el amor trae un costo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él venía montado a caballo y él se incomodó. Gastó el aceite y el vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Dice, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios más gastos y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regreses. O sea, yo soy el responsable ahora de esto. ¿Era el responsable en sí? No. Pero tomó esa responsabilidad porque fue movido a misericordia. Muchas veces cuando leemos los evangelios encuentras que Jesús veía a las multitudes y era movido a compasión, movido a misericordia. En la necesidad era movido. El problema es cuando tú y yo ya no somos movidos o hay algo que justifica y dice, no, eso no me toca a mí. No, es que yo soy de los profesionales, ¿sí? Y entonces eso más bien le toca a otro. Y lo interesante es que Jesucristo concluye de esta manera, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Te acuerdas? La pregunta del intérprete fue, ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesucristo le da la vuelta y dice, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Me encanta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia. Entonces, aquí hay algo interesante. Nuestro Señor Jesucristo, en la última cena que conocemos con sus discípulos, narra cómo Jesucristo tenía un manto. Y este manto obviamente es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el profeta. Y entonces Jesucristo tenía un manto, es como un título. Pero narra cómo en la cena se quitó el manto y tomó la toalla y limpió los pies de sus discípulos. Y aquí hay un principio bien interesante. Para tomar la toalla necesitamos quitarnos el manto. Muchas veces el manto nos estorba. Yo soy de instituto, ¿no? O sea, quítate el manto. Aquí tenemos un principio en la iglesia. No damos títulos,
Nuevamente, no hay nada malo de tener un manto. Tienes un llamado profético, tienes un llamado de enseñanza, de oración, intercesión, de adoración, etcétera. Ese es un llamado que tienes y pórtalo bien, ¿no? Pero que no estorbe el que tú y yo tomemos la toalla. Y entonces aquí tenemos una práctica, no damos títulos. Hay veces que hay gente que ha llegado conmigo y dice, pastor, ¿y cuál va a ser mi título? Diácono, obispo, o sea, como que, ¿qué cuelgo de mi cuello, no? Yo digo, no, pues siervo inútil, si quieres cuélgate eso, ¿no? Porque no damos títulos, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor. Que tu manto no estorbe el que tomes la toalla, como vimos que le pasó al pastor y al edecano, al sacerdote y al levita. Un signo de los últimos tiempos es la falta de amor. Esto es algo interesante. Jesucristo en Mateo 24, el capítulo 24, Jesucristo explica las señales que vendrán antes de su regreso. Es un capítulo interesantísimo que se está convirtiendo como en un mapa para vivir estos tiempos. Pero mira lo que encontré en el versículo 12 al 14. Dice Jesucristo, y por haberse multiplicado la maldad, ¿has visto que la maldad se está multiplicando? Pero Jesucristo dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Dios quiere que el amor se enfríe de nosotros? No, pero Él nos está advirtiendo, cuidado, porque entre más se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me encanta porque Jesucristo está diciendo, va a crecer el mal, cuiden de no enfriarse en su amor. Si perseveran en mantener ese amor caliente, ¿no? Activo, van a ser salvos y este evangelio va a ser predicado, porque cuando tú y yo amamos a las almas, esto va a resultar en predicar el evangelio de Cristo, que a final de cuentas es lo que verdaderamente necesitan. Ese medio muerto lo que necesitaba verdaderamente es conocer a Cristo, pero te lo aseguro que va a recibir mucho mejor ya en el mesón calientito, ungido, sanado y comiendo, va a aceptar mejor a Cristo que en el camino tirado. Y entonces hay un proceso de amar, pero tenemos que compartir a Cristo, compartir a Cristo. Entonces, para ilustrártelo, tú y yo somos portadores de este amor que recibimos del Padre. Te lo ilustro así, ¿sí? Somos como tubos, aquí traje un pequeño tubo, este es de venoclisis, ¿no? Y entonces, estos tubos que somos tú y yo, ¿me pones otra vez la gráfica? Entonces nos conectamos al Padre, ¿sí? Creemos en Jesucristo, somos hijos de Dios, y entonces empieza a fluir ese amor en nosotros que está dirigido hacia otros. A veces somos como venoclisis. ¿Has visto la venoclisis, no? Que la cierras así, una gotita nada más, ¿no? Y a veces decimos, no, poquito porque es bendito. O sea, sí es bendito el amor del Padre, pero no es poquito, hay abundancia, nunca se va a acabar. Y a veces andamos aquí pichicateándole, ¿no? Otro problema que sucede es que quizá antes de conectarnos al Padre, hemos tenido experiencias en la vida que nos han golpeado. Entonces imagínate, o sea, circunstancias, abandonos, cosas que nos han golpeado. Entonces ya venimos bien golpeados, ¿no? Y luego esos enemigos, ¿te acuerdas? Y se nos atoran personas. Y entonces el otro vecino, ¿no? Y hay el hermanito en la iglesia. Y entonces de repente ya andamos todos golpeados, anudados y todo. Y todavía me estás diciendo que me tengo que conectar para luego dar. ¿Cómo es posible? Pero acá hay un principio. La sanidad viene por dentro. Cuando tú y yo nos conectamos y el amor empieza a fluir, empezamos a tener una identidad fresca y sana. Y entonces, como hemos sido perdonados, podemos entonces perdonar a los demás. Y esos golpes que nos ha dado la vida, queriendo sin querer, por nuestra culpa o sin nuestra culpa, cuando estamos conectados con el Padre, ese amor que empieza a fluir dentro de nosotros a nuestro corazón, y entonces empieza a fluir a otros, empieza a sanarnos, empieza a hacernos completo, empieza a darnos vida. Y ese no es todo el milagro,
Porque al principio comienzas así, pero después vas creciendo, ¿sí? Y te vas, ¿qué decíamos? Ensanchando. Ya no eres una visión de Euclisis, ya eres una manguera. Órale, va creciendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces vas dando más ese amor. Y puedes ir y puedes hacer esa oración arrojada y decir: Señor, ensánchame. Y hasta de colores puede ser. ¿Hasta cuándo puede ser ensanchado? Yo no sé. Estamos en ese proceso. Pero ¿no es algo hermosísimo? Nadie es dañado por recibir el amor de Dios y por dar el amor de Dios a otros. Todo lo contrario. Somos sanados nosotros y es lo que este mundo a nuestro alrededor necesita. ¿Cómo entonces crecemos en el amor? Primero, conociendo a Jesús. Conocer a Jesús. Cuando tú y yo nos enfrentamos con la manifestación del amor, porque acuérdate, el amor se da, el amor se ve, el amor cuesta. Y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino al mundo y caminó como hombre y sufrió como hombre y fue a la cruz y murió por nosotros. Él sin culpa pagó por los culpables. Esa es la manifestación del amor. Y es lo primero: para crecer en ese amor necesitas estar conectado con Jesucristo. Cierra tus ojos un momento, porque quizá tú estás aquí porque un buen amigo te invitó, o familiar, y tu corazón está vibrando por Dios. Es el amor de Dios que quiere fluir a ti, no para condenar, para sanar, para rescatar, para redimir. Y la Biblia dice que si tú y yo lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, somos salvos y somos hechos hijos de Dios. Y yo quiero dirigirte en esta oración. Para algunos que no han hecho esta oración, dirígesela al Padre. Dile: Papá Dios, sea personal. Papá Dios, te pido perdón por haber vivido lejos de ti, por mi rebelión y mi pecado. Yo me arrepiento. Y Jesucristo, yo creo en ti. Y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvarme. Jesús, sé tú mi Dios y Señor, hoy y siempre. Habita en mi corazón y ensánchalo más. Amén. Lo primero entonces es conocer a Jesús. Lo segundo es darlo a conocer. Darlo a conocer. Hacer que la estima hacia Jesucristo crezca en otros cuando vean tu vida, porque demuestras lo que has recibido por lo que das. Podemos dar perdón porque hemos recibido perdón. Podemos considerar a otros valiosos porque hemos sido considerados valiosos hasta la muerte de Jesucristo y su derramar de la sangre. Y entonces comenzamos a compartir de Jesucristo, y en ocasiones hablando, pero muchas con la boca cerrada, amando. Vamos a cerrar esta reunión compartiendo la Santa Cena, y le voy a pedir a los edecanes que repartan los elementos. Y esto es algo que hacemos una vez al mes. Celebramos la Santa Cena en obediencia a lo que Jesús dijo o dio a sus discípulos, porque Jesucristo, sentado con sus discípulos, estableció esta tradición central de nuestra fe. Y te van a repartir un poco de pan y un poco de jugo de uva que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay niños pequeños en el auditorio, que vean, pero todavía no participen hasta que tengan pleno entendimiento. Y Lucas narra, Lucas 22:15, y Jesucristo les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto en el que vivimos es un pacto de amor incondicional.
Y esta es la idea central. Como somos amados, podemos arriesgarnos a amar. ¿Lo entiendes? Tú y yo somos amados, no porque lo merecíamos, porque Dios es amor, por la naturaleza de Dios que se desbordó hacia nosotros en amor. Y tú y yo nos sabemos amados. Y como somos amados, entonces nos podemos arriesgar a amar a otros. ¿Era arriesgado para el samaritano? Yo creo que sí. No conocía al medio muerto. ¿Es arriesgado amar? Sí. En ocasiones amándote te lastiman, amando a otros te lastiman. Pero no estamos buscando lo nuestro, estamos buscando el bien del prójimo. Arriésgate.